Así que les doy la bienvenida. Soy el director de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Me siento muy satisfecho que estamos hoy en la segunda actividad de virtual, remota de la Academia. Y vamos a tener hoy una conferencia titulada "De Canarias nos llegó el primero, del cerdo montuno al lechón asado". Un tema sobre culinaria, que es un tema interdisciplinario, a la vez que es un tema cultural, tiene que ver con economía, con agricultura, con salud y con muchos otros temas. Y además es un tema muy apropiado porque estamos en periodo de comenzar a celebrar la Navidad. Así que es un tema que va muy bien con la época. Y el conferenciante que lo voy a estar presentando es experto en estos temas de culinaria puertorriqueña. Se trata del doctor Cruz Ortiz Cuadra. Él es puertorriqueño, natural del pueblo de Humacao, historiador y cocinero doméstico. Ha sido profesor de estudios sobre comida y cultura de la UPR en Humacao, en la Universidad Interamericana, en el programa de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde ofreció un certificado en gastronomía patrimonial puertorriqueña en el 2018. Es investigador y especialista en el tema de la historia de la alimentación puertorriqueña. Es autor del libro Puerto Rico en la olla, Somos aún lo que comimos, ediciones 12 Calles 2006, publicación premiada por el Pen Club de Puerto Rico en ese año. También The Eating Puerto Rico, A History of Food, Culture and Identity, publicada por North Carolina University Press en el 2013 y luego en el 2016. Y de la colección de ensayos y recetas históricas titulada De los plátanos de Oyer a los food trucks, comida, alimentación y cocina puertorriqueña en ensayos y recetas, publicado por Isla Negra en el 2020, la segunda edición revisada. Es un colaborador consecuente con temas relacionados a la historia y cultura de la alimentación en la revista electrónica 80 Grados. Como coautor, ha colaborado con ensayos sobre historia y cultura alimentaria en el libro En la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe, editado por José Bolívar y quien les habla, de Ediciones Callejón en el 2012. También tiene un ensayo en el libro Custodios de Memoria, un acercamiento a la archivística puertorriqueña en el 2006, y también en Historias Vivas, historiografía puertorriqueña contemporánea, editado por Silvia Álvarez y Antonio Gastambides. Tiene varios otros artículos importantes sobre el tema de la culinaria puertorriqueña. Él es fundador del grupo de estudios interdisciplinarios sobre la alimentación que se llama Food Intelligence. Actualmente es consultor independiente del grupo interdisciplinario de cocina Taller Oriundo, escritor de la columna sobre historia de los alimentos The Food Historian en la web Puerto Rico Produce, y miembro de la Junta de Directores
de la ONG Visit Rico Organization. En el 2018 fue aceptado como académico de número a la Academia Puertorriqueña de la Historia, lo cual es un honor para nosotros tener a este muy distinguido colega y gran investigador como miembro de nuestra academia. Sin más, le voy a dejar con el conferenciante porque estoy seguro que están esperando escucharle sobre este tema tan importante. Bien, muchas gracias, Jorge. Pero, le voy a pedir a los que estén conectados que pongan sus micrófonos en Zoom, por favor. En mute. Adelante, Ben Cruz, perdón. Pues muchas gracias otra vez, Jorge. Y es un tema que es muy importante en estos días, en nuestra cultura gastronómica, en nuestro imaginario también navideño. Y ayer cuando cerraba un poquito la charla, me entra un correo electrónico con una foto de un cochinillo asado que venía desde España, desde Ávila, del colega arquitecto Aníbal Sepúlveda, un poco dándome envidia, pero yo le contesté que yo prefiero el lechón asado, que en términos de consumo, ¿verdad?, que el cochinillo de Ávila, aun cuando no lo desprecio, ¿verdad? Pues muy bien, yo he preparado esta conferencia ilustrada haciendo una cronología del cerdo y la he dividido en 3 momentos en la historia de Puerto Rico, y esa cronología atraviesa, ¿verdad?, con unos elementos muy particulares en cada momento de nuestra historia. Y la primera, si se me permite, perdón, ¿puedo ver la? Sí, está bien. Ok. Ahora, poquito a poco vamos a compartirla. Me indicas cuando la tenemos. Share. Ok, ahí se está viendo. Muy bien. Pues parece que es acá, ¿no? Ok. Bien, hablaba de que he dividido la charla en 3 cronologías. Como pueden observar, una que va del 1493 al 1582, otra vez que del 1582 al 1859, y aquí como que no... Estamos. Ok. No la muevo. Esta la quitamos de pronto para ver la tercera cronología del cerdo, que va del 1886 al 2000. Así que si me le puedes dar back, empezando con la primera cronología. Ahí. Como podemos observar en la banderita color gris a nuestra, me parece que es su izquierda, en el caso, sí, que muestra el año 1493. Ese es el año en que arriban a las costas del Caribe, específicamente a la Española,
las primeras 8 puercas que llegan al Caribe. En efecto, son 8 puercas que Colón compra en la isla de La Gomera, en las Canarias, y las lleva a la Española. Y como veremos posteriormente, fueron parte de un gran conflicto entre algunos de los conquistadores. Es posible que esa casta de cerdos que trajo Colón haya sido de la llamada cochino negro canario, que era un cruce del Sus scrofa mediterráneo, que es el nombre científico del cerdo, y el Sus scrofa ibérico, mejor conocido por nosotros como el cerdo ibérico. Este cerdo, interesantemente, y por qué es que posiblemente Colón decide embarcar estas 8 puercas de cerdo canario, este cerdo presenta unas características muy particulares que lo hacían ideal para las navegaciones. Era robusto, era de tamaño medio y era dócil, ¿verdad? En términos prácticos era mejor embarcar cerdos que reses, pues pesaban mucho menos. Eran más resistentes y pequeños. El cerdo en la navegación podía comer de todo, saben que el cerdo es un omnívoro, y consumían menos agua. Y ya en tierra, una sola puerca podía parir prolijamente entre 10 a 12 cerdos. Es decir, que se convertía en un animal muy útil y muy práctico, tanto para la travesía de embarcaciones que ya sabemos que no eran apropiadas para este tipo de animales, y claro, en tierra pues ya garantizaba al menos tener comida segura y comida importante, cárnica. Es cierto que también arribaron reses a lo largo del tiempo, pero el transporte era más complicado que el cerdo. Por ejemplo, los terneros habían que aclimatarlos antes de las navegaciones, al igual que la oveja. Y las reses adultas eran poco dóciles y eran más grandes como para embarcarlas en naves poco apropiadas para ello. Esto sin contar que el ganado mayor consumía como mínimo entre 8 y el 10% de su peso en agua. Así que en navegaciones largas, lo que equivalía, sin tratarse de una vaca lechera, que consumía más, entre 8.8 y 18.4 galones de agua al día. Si lo podemos comparar con el cerdo, tenemos que el cerdo en navegaciones largas no se convertía en el rival de la marinería cuando comenzaba a escasear el agua de las cisternas. Por otro lado, el segundo dato, 1499, de la pugna de Colón con Francisco Roldán, que da inicio a las investigaciones sobre las formas de gobierno de Colón, la podemos interpretar con otros significados. Número 1, la importancia del cerdo, a diferencia de la res, como alimento cárnico que salvaguardaba el éxito militar de las expediciones conquistadoras. Es decir, era comida, y por eso es que hay una gran pugna entre el almirante y los conquistadores subalternos, ¿verdad?, que estaban reclamando muchas de las ocasiones que Colón, de la cepa y del linaje de esas 8 puercas, mantenía un extremado control y no los dividía entre la población conquistadora. Es importante también hacer esta nota al calce, que muchas veces se piensa que las victorias conquistadoras y las grandes expediciones y el vencimiento de comunidades indígenas se debía exclusivamente al poder militar y a las estrategias militares, pero hay que tomar siempre en cuenta que la alimentación era un arma también. Y un arma, por ejemplo, que el cerdo podía, esa función la podía cumplimentar el cerdo
porque el cerdo es una alacena de 4 patas, ¿verdad? Y una vez se salaba podía mantenerse bastantes días en las expediciones, y son muchos los testimonios de las crónicas de conquistadores, sobre todo en el caso del Perú, en que hay detrás, en la retaguardia, las piaras de cerdos criándose, ¿verdad?, para sacrificarlos y enviar entonces comida al frente. Así que el cerdo, esa pugna entre Cristóbal Colón y Francisco Roldán, que como dije, inicia los procesos de investigación que a la larga culminan con el apresamiento de Cristóbal Colón, no lo tenemos que ver exclusivamente como una gestión de mala administración, sino como una lucha por tener control de un alimento cárnico que era decisivo desde el punto de vista militar. No entiendo las trivialidades de por qué. Después le voy a Número 2, en el contexto de la ideología colonial de su superioridad racial, los alimentos correctos, como la carne, por ejemplo, sostenían un cuerpo que podía afrontar con más éxitos los rigores físicos que podía ocasionar un nuevo ambiente. La comida correcta, pues, ayudaba a reproducir y sostener un cuerpo superior y diferente al de los indígenas. Para los conquistadores, sus cuerpos eran diferencia, es decir, la diferencia de sus cuerpos respecto a los de los indígenas se lograba porque comían alimentos diferentes, y de eso hay muchísimos testimonios también en la teoría médica de ese momento, entre ellos la carne, y sin mencionar también el vino y el trigo, es decir, alimentos correctos que para los conquistadores suponían entonces la reproducción de un cuerpo ágil, fortalecido y, claro, con características físicas muy distintas a los de los indígenas, que por otro lado, en la teoría de los humores, era considerado su dieta como una dieta famélica, perdón. Por último, y no menos importante, es que el consumo de carne de cerdo y sus derivados en esa primera etapa que tengo yo aquí considerada, del 93 hasta más o menos el 1512 y el 1519, no menos importante es que el consumo de carne de cerdo y sus derivados tenían significados adicionales, además del tema militar, ¿verdad?, además del tema o de la ideología de superioridad racial. También tenía significados adicionales, como por ejemplo establecer muestras de identidad étnica y religiosa y rubricar referentes que distinguían a los cristianos que consumían carne de puerco de los judíos y los musulmanes que no la comían. Es decir, comiendo el abominable animal se mostraba que se tenía lo que entonces se llamó pureza de sangre. Aunque mucho antes de la conquista del Al-Ándalus, el consumo porcino jugaba un papel determinante en ese aspecto, el fenómeno se afianzó cada vez más con la función depuradora que la institucionalización definitiva de la Inquisición cobró en España luego de la ocupación castellana y aragonesa de los antiguos territorios musulmanes. Tan determinante fue que en Sevilla, que era el puerto de embarque más importante para los pasajeros que partían hacia el Nuevo Mundo, la ceremonia de la matanza en preparación para la histórica fiesta de San Martín, los que han estado en España el 11 de noviembre de cada año saben que es muy común, sobre todo en las zonas de Extremadura, en las zonas de la Andalucía y de la Baja Andalucía. El 11 de noviembre, como he dicho, esa histórica fiesta dejó de ser un evento comunitario familiar y comenzó a realizarse en público, como una muestra y una demostración de fe entre los cristianos viejos y entre las comunidades de conversos, como una manera de no levantar sospechas ante los inquisidores. Dicho esto, la pregunta entonces es: ¿nuestra mítica cultura cerduna tiene su origen genealógico en estos elementos? Se la dejo ahí por el momento. Pasamos a la
segunda cronología. Fíjense que pongo arriba cronologías preliminares, estos no son trabajos finales, ¿verdad? Es una ordenación de ciertos datos que hay disponibles. En el 1582, permíteme volver atrás un momentín, por favor. Me había más o menos mantenido en el 1512, 1519. Podemos observar también que en esa época arriban a la isla 1.191 puercos y 73 puercas. Arriban a puerto 10.748 libras de tocino. Y Diego Colón, curiosamente, trae como parte de su personal un tocinero, ¿verdad? Estos hechos de que arribaran a la isla 1.191 puercos y 10.748 libras de tocino durante un periodo que va del 1512 al 1519, nos hace pensar, ¿verdad?, que en ese mismo periodo de tiempo comienza la crianza comercial de cerdos en Puerto Rico, con la intención no solo de alimentar a la población, sino también de fabricar tocinos y tasajos para las embarcaciones en tránsito, ¿verdad? Durante ese periodo también comienza la familiarización de los taínos con la crianza y la ingestión de carnes de cerdo salada en las explotaciones mineras. Esto es algo que ha documentado de rebote, ¿verdad?, Jalil Suet Vadillo en su libro El Dorado Borincano, ¿verdad? Y claro, ese asunto de que comienza la familiarización de los taínos con la crianza y la ingestión de carne ha sido a veces duramente cuestionado a este servidor, sobre todo por los que entienden que los taínos tenían una dieta principalmente vegetariana, lo que en parte es cierto, ¿verdad? Los taínos, claro, el centro de su plato normalmente estaba constituido por carbohidratos y también por hojas, pero también comían carne, es decir, que el paso a la ingestión de carnes que no conocían pudo haber tenido unas ciertas predisposiciones gustativas al principio, pero acuérdense que en ese momento hay dos colonizaciones, ¿verdad? La que los indígenas le hacen a los españoles al ponerlos a comer yuca, casabe, y la que los conquistadores españoles imponen en los indígenas, ¿verdad?, al ofrecerles como rancho de las dietas en las explotaciones auríferas porciones de cerdo salado, ¿verdad? Y como he dicho, pudieron haber tenido predisposiciones gustativas y genéticas al principio, pero el paso fue bastante rápido. ¿Y por qué digo eso? Porque si estamos hablando de un contexto de inseguridad alimentaria, o sea, como o me muero. Lo mismo les pasó a los españoles. Si no como pan casabe, porque no hay de trigo, me muero. Si no como harina de maíz, algo que después se dieron cuenta que era súper nutritiva y que la usaban para las grandes navegaciones. Es decir, si no como esto, en este contexto de alimentos extraños, en este contexto de inseguridad alimentaria, de opresión, de distintas forcejeos de poder, obviamente los indígenas, el paso, como he dicho ahí, a la familiarización de los taínos con la crianza y la ingestión de carne, pudo haber sido bastante rápido. Y abajo pues pongo algunos ejemplos que también los recojo de Jalil. Andrés de Haro reporta en su testamento que criaba 2.500 puercos y que tenía 300 indios encomendados. Y yo siempre me he hecho la pregunta si esos 2.500 puercos, de esos 2.500 puercos, algunas porciones, aunque fueran mínimas, no iban a parar a los indígenas encomendados. Y también el dato de que Lope Conchillo reporta tener 242 cerdos en su estancia, donde también tenía indígenas encomendados. Y pasamos entonces al dato, a las fechas, el periodo del 19 al 82,
que es un periodo donde los cerdos sueltos se diseminan por los bosques. Es decir, ya en Puerto Rico habían crianza de cerdos comerciales, pero una piara mal vigilada provocaba que los cerdos se fueran al bosque, y como sabemos, el cerdo es un omnívoro, él come de todo, come su propio excremento, incluso si usted se descuida y usted muere, se lo comen a usted también, y ahí vale mucho el refrán de que come como puerco suelto, ¿verdad? Es decir, que es un omnívoro al que le satisfizo el ambiente ecológico puertorriqueño, el humedal, la humedad tropical, ¿verdad? Y con las frutas del bosque, con los corozos de las palmas reales, con las frutas que caían al suelo, los jobos, que eran productos indígenas, originarios de estas tierras, los guayabos y un sinfín de otras frutas originarias de estas tierras, pues los puercos sueltos simple y llanamente se fueron a los montes, se reprodujeron en grandes cantidades y finalmente dieron inicio a una casta de cerdos rústicos muy parecido al jabalí, que las autoridades empezaron a llamar el cerdo orejano, y estos cerdos orejanos se convierten en un recurso comercial importantísimo para los pobladores rurales, ¿verdad? ¿Cómo me puedo mover de aquí? Ahí. Y esa diseminación del cerdo por los bosques, para el 1582 la relaciona, la menciona Juan Melgarejo cuando informa en su famosa memoria de Melgarejo al rey Felipe II, y dice que en la isla había gran cantidad de puercos alzados montesinos que proceden de los que de España se trujeron a ella y dan mucho sustento y multiplican mucho. Es decir, que ese recurso agreste se convierte también en un recurso de acceso a carne de una forma relativamente fácil, ¿verdad? Durante ese periodo, cuando aún no se ha invertido el balance entre el bosque y los pobladores de Puerto Rico. Importante por demás el dato del 1584, que ya para ese momento comienzan a reglamentar el cabildo los precios de la venta de carne de cerdo y sus derivados. Si puedes ponerme la próxima gráfica, por favor. Súbela. Ahí. ¿Ven? He hecho una gráfica aquí con los precios de la longaniza, las patitas, las orejas, los huesos, la cabeza, la morcilla y el lomo. Es decir, productos cárnicos cerdunos que fueron reglamentados, sus precios fueron reglamentados, como observamos allá arriba, en ese momento. Lo que significa también que hay una abundancia de cerdos y que el cerdo es un elemento importante en la culinaria y en la gastronomía. No quiero decir que tampoco que no se reglamentaran los distintos cortes de carne y de cabeza, etcétera, de la res, de la oveja. Muy difícilmente, como recuerden, no se dio con amplitud en estas tierras, por distintas razones que no entran ahora en el detalle, pero me las pueden preguntar después. Y esto lo utilizo aquí porque en esta cronología preliminar, ya para el 1584, esa reglamentación muestra que hay una cultura cerduna un poco definida, ¿verdad? Y como podemos ver, es curioso que la cabeza costara 18 maravedí. Y claro, es que la cabeza, además de ser de las más sabrosas, con ella se pueden hacer distintos platos, ¿verdad? Etcétera. Y curiosamente, pues claro, la más cara, y todavía lo sigue siendo más caro, es el lomo, ¿verdad? La longaniza, que aparece en mi izquierda, 14 maravedí, las patitas y las orejas, y los huesos, claro, como siempre, los huesos muy baratos, pero muy útiles para hacer, como decían, pucheros de
pote y cuchara, ¿verdad? Volvemos atrás. No, a la de atrás. Ok. Igualmente, otro momento en que también se puede utilizar como justificante de esa ya consolidación de la cultura cerduna en Puerto Rico es el año de 1601, cuando el Cabildo comienza a penalizar a los monteros, es decir, a los que iban a cazar cerdos, el salvaje, el cerdo orejano, y que al bajarlos a la ciudad le cortaban las orejas para venderlos en la ciudad como si fueran cerdos de crianza o cebados. Y en efecto, el Cabildo penaliza tanto monetariamente como con la confiscación del cerdo para repartir su carne a los pobres de la ciudad. Esa casta de cerdo orejano y de cerdo montuno que se desarrolló en Puerto Rico a lo largo de 2 siglos prácticamente, no quiere decir que no se criaran cerdos de corral. Sí, se criaban cerdos de corral, pero al no tener distintas razas o progenies, ¿verdad?, para poder adelantar una raza nueva, no se desarrollaban en gran cantidad. Por eso, en el año de 1778, según informa el famoso fraile benedictino Íñigo Abad y la Sierra, se procura mejorar, dice él, se procuró mejorar la casta de los cerdos criollos con berracos procedentes en los barcos venidos de España. Es decir, que, y dice él, a veces cambiaban 3 y 4 por un berraco, ¿verdad?, con la intención de empezar a reproducir una casta más fornida, una casta con muchas más cualidades para comestibles. Y cierro esta cronología preliminar del cerdo, la número 2, con el año de 1859, que aquí ya va a empezar a verse un cambio en esta historia del cerdo, ¿verdad? Y ya empezará a vérsele como un animal insalubre. En el 1859, por ejemplo, se prohíbe la crianza de cerdos en las ciudades por considerársele insalubres. Fíjense que coincide también un poco con la época de la gran epidemia del 1855, de manera que las autoridades están muy alertas a la higienización de las ciudades y a los peligros que podían, higiénicos que podían facilitarse o engrandecerse con la crianza de cerdos en los entornos urbanos, ¿verdad? Y a partir de ese momento, dice, hay algo ahí que señalo, que comienza el periodo de la descarnización. Ese concepto de descarnización lo voy a explicar un poquito más adelante y lo voy a explicar más adelante con cuando veamos, ¿verdad?, el análisis que voy a hacer de el velorio de Oller. Adelante. Adelante. Sí, ok. Esta es la última cronología, cliquea. En el 1886, ábrelas toditas para no tener que... Muy bien. No, para atrás. Ok. En el 1886, ya también cuando hablé de la visualización del cerdo como algo insalubre, el primero en también hacerlo público y diseminar ese saber en las escuelas públicas del país es Francisco del Valle Atiles, el médico, en su libro La Cartilla de Higiene para las Escuelas Públicas de Puerto Rico, donde empieza a alertar sobre el peligro de la triquina. Y no solo alerta sobre el peligro de la triquina, sino que también da los métodos para cómo comprar la carne en los mataderos, qué cualidades debería tener la carne de cerdo en los mataderos,
y además las formas que debía cocinarse para matar a la triquina, ¿verdad? Y me recuerdo que decía que había que someter a la carne de cerdo a una cocción a altas temperaturas, ¿verdad? Y yo desde ahí he pensado que por eso nosotros a veces nos comemos las chuletas estas súper quemadas, ¿verdad? Porque desde antaño, ¿verdad? Si se sometían a fuego alto, pues la intención era ir buscando reducir las posibilidades de una triquina, algo que veremos ahorita que sí está montado por ahí en la literatura popular. Sobre el concepto, voy entonces el cerdo asado y sus derivados, 1883-1891, con todo y con las alertas de las posibilidades del cerdo como un animal potencialmente higiénico que puede transmitir la triquina. Con todo y eso, el cerdo asado en ese periodo del 83 al 91, el cerdo asado y sus derivados se mencionan en la literatura costumbrista como comida ocasional, ¿verdad? Por eso es que yo digo el periodo de descarnización que va a ocurrir durante el siglo XIX y festiva en ágapes pantagruélicos. Voy solamente a matizar el fragmento de las menciones que se hacen en la literatura costumbrista como comida ocasional y festiva. Lo voy a matizar con el fragmento de la pieza cómica La Triquina de Ramón Méndez Quiñones, ¿verdad? Que son escritores de poca fama en el siglo XIX, para nosotros acá en el siglo XX, ¿verdad? Que siempre privilegiamos a Manuel Alonso y el Jíbaro. Pero la pieza cómica La Triquina, nos va a ilustrar a el cerdo como comida ocasional que hay que aprovechar en el momento de abundancia, ¿verdad? Porque estamos atravesando, como mencioné un poquito atrás, un periodo de descarnización, un concepto que voy a explicar más adelante. Leo la de Méndez Quiñones primero, que trata del personaje jíbaro Perillo, quien cae enfermo por el hartón que se dio en la boda, fíjense otra vez, ágapes, en la boda de su tío, y dice así el fragmento. Habían matado un cebón, longaniza, chichajón y plátanos y tostones, los pasteles de primera y de morcilla cacanto, con medio albud de empella y en caldo como un bajil, que a Cristo hacía abrir apetito de comella. Los platos limpios quedaron, fue grande el hartazón, solo los huesos del lechón y los del jamón quedaron. ¡Qué hartaz se dio un cristiano que decía, más no puedo, ya la comida con los dedos me la toco de la mano! Y la de López Tuero, que data de 1891 en su libro La Reforma Agrícola, que lee así. A lo que hay en Puerto Rico mucha afición es a comer los cochinillos asados. No se concibe una gira campestre, una merienda o comida de carácter jovial, es decir, festiva, sin que se presente como plato de principal interés y a veces único, un lechón asado. Pero no es el cochinillo, continúa López Tuero, de 6 o 7 días y que pesa 1,5 kilos, como el que me envió Aníbal por el correo electrónico. Pero no es el cochinillo de 6 o 7 días y que pesa 1,5 kilos que se come en la península, sino un cerdo que tiene bastantes veces y que, dicho sea de paso, lo condimentan con mucho sabor y gracia las jíbaras puertorriqueñas. Es decir, que en estos dos fragmentos que acabo de leer, podemos observar cómo a lo largo del siglo XIX el cerdo va constituyéndose en una comida ocasional y festiva
muy diferente a como lo había ocurrido anteriormente. Es una comida agreste que los pobladores, los monteros pueden ir a cazar en el monte y con esfuerzo colectivo y con fuerza podían cazar y asar, ¿verdad? Matar, sacrificar y asar el cerdo tal y como lo representó también Íñigo Abad cuando habló de las costumbres puertorriqueñas a fines del siglo XVIII. Pero ya para esta época el cerdo no está tan disponible como parte de las estrategias de caza y de alimentación agreste de los pobladores puertorriqueños. Voy a ponerme ahora un análisis un poquito aquí del velorio para también un poquito demostrar o tratar de argumentar a favor de esa hipótesis que tengo de que a lo largo del siglo XIX el cerdo dejó de ser ya un alimento que podía, como digo, cazarse de forma habitual en los montes y entonces empieza a convertirse en un consumo cíclico, ¿verdad? Particularmente en ágapes, en festividades como la que vamos a ver ahora de el velorio. Y quiero darle a los primeros tres. Ok, y quiero identificar, quiero decir, ¿verdad? Si lo miramos como lo hemos mirado y lo contemplado por muchísimo tiempo, la obra maestra de Francisco Oller y Cestero, podemos ver que el velorio hay muchísima actividad, ¿verdad? Es una escena en la que todo el mundo anda corriendo, en la que todo el mundo anda en su bailoteo, están bebiendo, hay una francachela y hay unas referencias muy sutiles, ¿verdad? A ciertos alimentos que son básicos en la comida, en la gastronomía de los puertorriqueños de entonces, que son las mazorcas de maíz que vemos en el colgadizo, que están en el plano central, pero al tope. Los famosos plátanos, que hay alguien que dice que están invertidos, yo sigo diciendo que son guineos, ¿verdad? Y siempre me he preguntado que si están invertidos, ¿por qué el pendón está en dirección hacia abajo, ¿verdad? Puede ser. Y en el recuadro de la izquierda podemos ver una dita que tiene arroz, ¿verdad? Y con una cuchara. Es decir, hay comida en ese momento. Y claro, súbelo. En el cerdo, pues, en el centro, que ocupa buena parte del plano central en la composición de Oller, está el cerdo que compite en cierta manera con el negro taciturno que se acerca, ¿verdad?, a el difunto. Pero hay detalles que no se han observado mucho y que también sirven en la narrativa del cuadro para reforzar ideas que posiblemente las tenía Oller como también observador de la naturaleza y de la sociedad puertorriqueña. Y es este recuadrito que acabo de poner en rojo ahí, donde se ve al deudo que tiene a alguien en la parte de atrás que le está hablando. Vamos a pasar a la próxima, que aquí se ve con más detenimiento, y vamos a referirnos entonces a la de la derecha. Y voy a entrar a ese análisis diciendo, de forma lenta, pero siempre en marcha, a lo largo del siglo XIX ocurrió lo que atrevidamente quiero llamar la descarnización. Esto es la reducción de las posibilidades de comer carne fresca, sobre todo para la población más pobre y rural y urbana. Si en 1765 había 1.06 cerdos por persona, que parecería poco, pero la densidad poblacional era mucho menor, en 1891, 3 años antes de que Oller pintara el velorio, había 0.03 cabezas de cerdo por persona. Algo de ello lo demuestra la comparación de las cifras, siempre con altos márgenes de error,
de los cerdos contabilizados para la isla en 1827 por Pedro Tomás de Córdoba, que en efecto eran 1112, 4010, ¿verdad? Exactamente. Pedro Tomás de Córdoba, con las que contabilizó posteriormente Cayetano Colitoste, que eran 14.017, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las de Pedro Tomás de Córdoba, son 11.000, son, sí, 112.000.4 cabezas, comparadas entonces con la de Colitoste en el 1899 en su estado de Puerto Rico, al tomar posesión de los Estados Unidos, ¿verdad? Que reporta siempre, como digo, con grandes márgenes de error, 14.017 cerdos en la isla, ¿verdad? Independientemente de la veracidad y de los márgenes de error entre Pedro Tomás de Córdoba y Cayetano Colitoste, la reducción, como sea que sea, muestra una tendencia, ¿verdad? Si antes comer carne fresca se lograba luego de las monterías y esfuerzos colectivos de caza, como lo describió Íñigo Abad a fines del siglo XVIII, u ocurría por medio de la crianza de corral en las zonas urbanas, a lo largo del siglo XIX, comer carne fresca, incluyendo la de cerdo, pasó a ser un evento cíclico. Es decir, se comía carne cuando había matanza o cuando se sacrificaba un animal, en este caso un animal escaso, con un fin que iba más allá de sus funciones fisiológicas y alimentarias. Se convertía pues en un gesto, sacrificar a un animal que era escaso, se convertía pues en un gesto distributivo en una fiesta pantagruélica o un gesto encaminado a enrazar momentáneamente las diferencias sociales que existen entre los convidados que pertenecen a otra categoría social. Me gustaría detenerme ahora en la obra maestra del velorio para tratar de explicar este último argumento. Volvemos atrás. Es obvio que el cerdo ocupa un espacio predominante en la composición tal y como lo ocupa el negro viejo. Pero hay otros detalles. El cerdo entra al velorio como pieza triunfal. Y lo podemos observar aquí. Fíjense que ha entrado como pieza triunfal el muchacho que lo entra, que posiblemente le dio las últimas vueltas en las ascuas, viene sonriéndose y señalando, aquí tenemos el premio, ¿verdad? Las miradas golosas al cerdo asado son exclusivas del cura y del alcalde, como vimos en la diapo anterior, pero fijémonos en un detalle adicional que contrasta con las miradas del cura y el alcalde. En el extremo derecho hay un personaje que parece recriminarle al deudo que el sacrificio del cerdo para festejar el velorio es un derroche. Es el señor que tiene bigote, que le está hablando al oído, ¿verdad? Como diciéndole, tú estás botando aquí las puertas por las ventanas, y simple y llanamente eso es un derroche. Está obsequiando, eso parece ser el reproche, ¿verdad? Está obsequiando un recurso alimentario escaso que debe reservarse para otros fines más nutricionales de la familia, aun cuando el gesto social del deudo sea para demostrar que tiene recursos y que espera un trato igual de los de mayor poder. Parecería como si el personaje increpara al deudo diciéndole precisamente que la carne, en este caso el cerdo, es un recurso escaso. Este concepto de la descarnización y la conformación del cerdo en un recurso escaso que se consume ahora de forma cíclica y en ocasiones casi no lo podemos entender hoy. En el siglo XX, como sabemos,
ocurrió una revolución en nuestras prácticas alimentarias y se trató del hecho de poder abastecernos de comida preparada sin muchos inconvenientes. Y eso nos hace difícil entenderlo en el contexto de abundancia que hoy nos rubrica. Pasamos a la próxima. Aquí podemos ver también ese reproche, pero un poquito reformulado. Este es un detalle del velorio de Francisco Oller, una instalación de Rafael Trelles del 1992, ¿verdad? Y donde aparece otra vez el señor del bigote, como diciéndole, tú estás botando tus recursos, estás sacrificando un recurso que es importante en momentos cuando escasea la alimentación y hay inseguridad alimentaria en las clases sociales, particularmente en la población rural. Ok. Volvemos al slide de la cronología, de la última. Ok. 1899, posteriormente a este fenómeno de la descarnización y la conversión del cerdo en un alimento escaso que se consume ante todo de forma cíclica, ¿verdad? En ciertos momentos del año, en ciertas épocas, en ciertas festividades, y que se deglute de forma pantagruélica, ¿verdad? Una vez atraviesa ese momento, de 1899 en adelante comienza lo que yo también atrevidamente llamo el período de la simplificación de la dieta. Y la simplificación de la dieta no es otra cosa que la conformación de la carne en un comestible periférico. O sea, si antes lo que ocurría era que hay una cierta imposibilidad de acceder a los recursos cárnicos, especialmente el cerdo, de una forma constante durante el año, ahora va a ser más imposible aún. Que yo delimito, comienza el periodo de la simplificación de la dieta, y eso lo que quiero decir yo como definición es el aumento cada vez mayor de carbohidratos como centro de las comidas entre 1900 y 1960. Es decir, que si uno mira un plato de comida, lo que va a haber en el centro, es decir, la porción mayor, van a ser carbohidratos, sobre todo arroz pulido. Pasamos entonces al slide que teníamos. Síguelo. Ok, síguelo. Aquí tenemos un poquito una figuración de lo que yo llamo como la simplificación de la dieta entre 1900 y 1960, que es la conformación de la carne en un comestible periférico. Está en las esquinitas en la dieta, y el aumento cada vez mayor de un centro de carbohidratos como centro de las comidas entre 1900 y 1960. Y le usé la referencia de que si usted miraba un plato en esa época, pues el centro va a ser vianda, como aparecemos ahí, la mayor porción, también llamado el centro de un servicio de comida, va a ser arroz pulido, importado poco a poco, ¿verdad? El arroz pulido con unas grandes deficiencias nutricionales que después Lydia Roberts va a empezar ahora hablando con Jorge, va a empezar a atacar ese problema. Incluso convenció a la legislatura de que fortificaran el arroz importado. Sí. Va a ser harina de maíz pulida también, ¿verdad? Para hacer los funches, para hacer las poleadas de maíz, para hacer los guanimes, las arepas, etcétera, pero son harinas, ¿verdad?, con escasos nutrientes. Y claro, las amiláceas, viandas, pana, guineo y plátano, ¿verdad? Para solo incluir algunas, ¿verdad?
al ladito de ese gran centro va a haber la legumbre. La legumbre va a ser importante en este momento porque una vez en combinación con los carbohidratos, particularmente con el arroz, aumenta un poco su valor nutritivo, ¿verdad? Y se va a tratar de habichuelas frescas, habichuelas secas, garbanzos y gandules, ¿verdad? Y aquí la periferia, que es lo más que me importa, que es que la carne va a ser consumida mucho más ocasionalmente, ¿verdad? Y no va a ser carne fresca, sino salazones que van a tener una función ante todo saborizante, ¿verdad? Están en una esquinita, el tasajo y el bacalao, que hoy día nosotros nos presentan en las fondas unas porciones enormes de bacalao guisado y serenatas de bacalao que uno a veces no entiende por qué hay que servir de tal naturaleza. Pero en esa época todas las estadísticas muestran que el consumo de bacalao era en onzas en un servicio de comida, ¿verdad? Por lo tanto, en esta reducción, en esta simplificación de la dieta, las carnes saladas, como el tasajo, como las arencas, como el bacalao salado, se van a meter en la periferia y van a tener ante todo una función de sabor, transmitir sal, ¿verdad? Al plato completo. Y finalmente, pues carnes enlatadas. Es decir, que no estamos hablando, en este caso, de carnes frescas, ¿verdad? Seguimos. Aquí tenemos, no, esa no es, síguelo. Ah, sí, perdóname, sí, dale, para atrás. Esa gráfica que pongo ahí también es para un poco ilustrar el tema de la simplificación de la dieta, que yo más o menos lo ubico entre 1910 y el 1960, 59, ¿verdad? Y fíjense cómo durante ese periodo de tiempo el total de cerdos y cerditos criados en fincas de más de 4 cuerdas no es tan alto como podría pensar uno, aun cuando en esas cifras se incluyen no solamente los cerdos, sino también la crianza, ¿verdad? Las fincas que tenían puede que sea una cifra un poquito mayor porque los enumeradores decidieron finalmente no incluir las fincas de menos de 4 cuerdas, ¿verdad? Que criaban cerdos, así que pudo haber sido un poquito mayor. Pero como vemos, son fluctuaciones, ¿verdad? En las posibilidades de tener cerdo para consumir, ¿verdad? Pasamos a la otra. El consumo de carne fresca, según los estudios que se hicieron en la década del 40 por la Estación Experimental Agrícola, muestran un consumo considerablemente bajo de carne fresca de cerdo, ¿verdad? En las familias tanto de mayor ingreso, ¿verdad? O sea, las familias urbanas, como en los 22 pueblos, esas 1.901 familias que se investigaron en 1932, solamente consumen 10 libras por persona al año, ¿verdad? Y en las áreas rurales, aunque la muestra es muy baja, solamente 4 libras de carne de cerdo al año. En términos de la matanza, en porcientos, ¿verdad? Esta muestra de 1.044 hogares, ese es un trabajo de Lydia Roberts, entre 5.000, es decir, que más o menos 5.670 personas se entrevistaron. Es interesante este pie que acabo de hacer porque hay un 22.6% de las familias que crían cerdos. Un porciento bastante bajo también del 100%. Pero algunos, un 10.3%, sacrifican algunos cerdos, ¿verdad? La pregunta que nos vamos a hacer ahorita es ¿por qué sacrifican algunos cerdos y no todos los cerdos? ¿Verdad? Y el 12.3%, que es bastante alto de ese 22%, no lo sacrifican, ¿verdad? Es decir, que no se lo comen.
Y no lo sacrifican, ¿por qué? Porque el cerdo se convierte en un medio de intercambio de moneda, ¿verdad? Es curioso que durante esa época, en los estudios que hizo Sidney Mintz para escribir Cañamelar, Sidney Mintz hace referencia a un personaje nefasto, ¿verdad? Que los criadores de cerdo un poco odiaban y tenían una relación de amor y odio con él, que se llamaba el Matapuercos. Porque el Matapuercos era este personaje normalmente del pueblo, era urbano, entonces iba a donde estas poblaciones rurales que tenían crianza de cerdo y dice, bueno, yo te sacrifico el cerdo, te lo desangro para hacer las morcillas, pero me tienes que dar la mitad. ¿Ves? Es decir, por eso es que aparecen esos datos ahí, que algunos sacrifican a algunos, ¿verdad? Y ese era víctima del matapuerco, otros no lo sacrifican, que se lo venden completamente para tener ingresos, ¿verdad? Seguimos. Por ciento de familias que matan cerdos y cómo lo comen, ¿verdad? El 41% de aquellos que matan cerdo completamente, ¿verdad? El 41% lo come fresco, pero el 59% se come un pedacito de parte fresca, el resto lo enlata, ¿verdad? Lo envasa con grasa para preservar, son los famosos chicharrones, y o lo sala para también conservarlo para momentos cíclicos, ¿verdad? Es decir, que lo que voy diciendo aquí es que durante ese periodo de simplificación de la dieta, cuando los carbohidratos aumentaron como centro de un plato, la carne, especialmente la de cerdo, pasa a la periferia y lo demuestran estas estadísticas de los estudios realizados posteriormente. Ok. Ok, y la matanza, ya lo vimos, crían cerdos, no los sacrifican, sacrifican a algunos, ¿verdad? Adelante. Y ahora entramos en otra etapa, ¿verdad? Ya que nos va a conducir hasta el momento contemporáneo. Aquí tenemos algo que ocurre también durante ese periodo de tiempo, es que la fotografía social, ¿verdad? La de Jack Delano, la de Rodkin, también se va a estar fijando en estos elementos de las situaciones sociales puertorriqueñas y de las culturas puertorriqueñas. Aquí tenemos el vendedor de chicharrón, ¿verdad? En una plaza a las afueras de una plaza del mercado. Síguelo. Ok. Pero casi paradójicamente, cuando está ocurriendo la inseguridad, perdóneme, el cambio, ¿verdad?, de la matriz alimentaria, cuando se simplifica la dieta, curiosamente, entre el 30 y el 1970, el lechón asado se va fijando como confección indispensable, sobre todo de las comidas navideñas puertorriqueñas ofrecidas en los restaurantes, como veremos ya pronto. Igual durante ese periodo de tiempo se representa desde zonas de contacto, ¿verdad?, en las gastroimágenes de recetarios escritos por norteamericanas para un público extranjero. Es decir, que el cerdo es básico, mira, esto es parte de la cultura puertorriqueña. Igualmente se enuncia como testimonio oficial sobre la existencia de una comida patrimonial como parte del proyecto cultural de Lela. También es la pieza clave en la información gastronómica que disemina el proyecto turístico de fomento. Y como referente de la etnicidad puertorriqueña en la diáspora. Ese es un periodo clave, pero es paradójico en cierta manera, que es lo que yo quiero señalar, que mientras la dieta se simplificó entre 1930, incluso antes, ¿verdad?, hasta el 1960, 70, el cerdo comienza a convertirse en algo mucho más visible, ¿verdad?, al menos en los textos, ¿verdad? Además, en la salsa navideña de la buena, de la gorda, en los 60 y en la publicidad de la cerveza Corona, el cerdo se va a tomar en consideración. Así que estas aseveraciones que he dicho aquí hacen ver la consecuente reproducción de imágenes y textos del cerdo asado, curiosamente, perdón,
como un deseo, sería una paradoja, de definir la nacionalidad de nuestra cultura culinaria. Pasamos a ver los ejemplos en las próximas diapositivas. En la cena de Año Viejo, estamos hablando aquí de una publicidad del restaurante El Nilo, muy famoso hasta la década de los 70, famoso por las visitas, por los contertulios que iban, entre ellos Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Y podemos observar aquí en el menú, este es del 31 de diciembre de 1938, para la cena de Año Viejo. Pueden ver que en el primero aparecen los lechoncitos asados enteros o por libra, ¿verdad? Y los pasteles, claro. Y entonces hay algún plato que es el pavo, el pavo trufado, que no aparece aquí, pero el pavo era la comida fundamental junto con el jamón planchado en la cena navideña durante la época colonial española, en las élites, ¿verdad? Pero ahora las élites, estamos hablando del más importante restaurante puertorriqueño en la década del 30, ha ingresado el lechón asado como el menú de despedida de año. Seguimos. Igual, las gastroimágenes que van a ilustrar distintos textos culinarios de principios, digamos, de mediados del siglo, el primer tercio del siglo XX hasta los 1950. Aquí vemos esta ilustración de dos jíbaros asando un cerdo. Eso pertenece al libro de Elizabeth Bellows Dooley de Puerto Rican Cookbook de 1948, un libro que se hizo aquí, se recopiló aquí por Bellows Dooley. Ella vivió en Santurce mucho tiempo, ella venía casada ya con un comerciante de alimentos norteamericano, se quedó aquí en Puerto Rico, se enamoró de la isla, y es cierto, en ese libro es el primer libro de recetas que aparece con cócteles, ¿no? Ella es una vivant, si podemos decir así. Y se publicó en el 48, pero no aquí, sino en Ohio. Es decir, que se está representando a los ojos de los otros desde una zona de contacto que es extraña al cerdo asado como algo importante de la cocina puertorriqueña en esa zona exótica, ¿verdad? Seguimos. Pues, el de Carmen Aboy es un clásico, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que esa es la edición, la primera que salió en inglés, ¿verdad? Ese libro no está hecho para leerse aquí, está hecho para leerse allá, ¿verdad? Ante todo por la diáspora puertorriqueña de clase media alta que fue a parar a Estados Unidos, que se llevaran su buen libro de cocina criolla puertorriqueña, y podemos tirarlo ahora para que lo veamos más de cerca. ¿Verdad? Ahí está la imagen, una acuarela de Miguel Pou, que está en el propio libro, ¿verdad? El cerdito asado, poniéndole el mojito, etc. Seguimos. Y claro, esta es la más maravillosa. Esta es la receta del lechón asado que le gustaba a Luis Muñoz Marín, ¿verdad? En una carta de noviembre 25 del 1957, Teodoro Vidal, que aquí también tiene parte de su colección, le contesta a esta señora Bus que él no tenía mucho problema, que le daba las gracias, ¿verdad?, con relación al libro de cocina que iba a publicar y que él le iba a facilitar para incluirlo en ese libro 3 de las recetas de favorite recipes of the governor of our Commonwealth: barbecue pig, plantains with pork crackling, es decir, chicharrones de pollo con plátano, and Puerto Rican baked custard, es decir, flan. Y aquí está la receta, por si les interesa, las que obviamente se las habrá copiado Inés y se las habrá pasado a Teodoro Vidal, quien finalmente contesta la carta, ¿verdad? Fíjense que de 1 a 25 suckling pig, estamos hablando de un cerdo pequeño, y todos los pasos que no puedo entrar ahora, pero lo interesante es que la número 4
pone énfasis en las tecnologías de cómo montar un cerdo, ¿verdad? Es decir, barbecue the pig the traditional way by passing a pole through its body, ¿verdad? Y entonces sigue hablando sobre estas grandes formas, ¿verdad? Que lo hacen en cierta manera un método de cocción que todavía está vigente, ¿verdad? Etcétera. Y seguimos. Y claro, el mojito, que también le gustaba a Muñoz y se hacía de esa forma, ¿verdad? Etcétera. Seguimos. También en el proyecto de fomento turístico es interesante que en el 1961 posiblemente invitaran a la isla a los escritores o los investigadores de la famosísima revista Gourmet International, que todavía es famosa, si no ha desaparecido, pero creo que sí. Y entonces publican ese libro, Restaurants of Puerto Rico, The Guide to More Enjoyable Dining, ¿verdad? Y todo eso va para un público extranjero, ¿verdad? Y noten entonces que se ha hecho una página de glosario para que los extranjeros, sobre todo norteamericanos, pudieran pedir. ¿Ves? Así que tienen cochino asado, que quiere decir suckling pig spit roasted, ¿verdad? Entre muchas otras recetas, ¿verdad? O palabras que aparecen. Seguimos. Y esta, que es una maravilla, ¿verdad? Esto es una forma, esto es un ingeniero boricua en Nueva York que decide, pues mira, yo me voy a inventar una maqueta de la forma como se puede asar un lechón, ¿verdad? Y pone zonas de elevación posterior, elevación frontal, la profundidad de la fosa para poner las horquetas, todas las cosas que se hacen en la cocina, en el asado de un lechón tradicional, pero de una forma científica. Y esto está hecho sin duda alguna para la diáspora con un cierto sentido de jocosidad, ¿verdad? Si lo miramos en la parte inferior derecha, Boricuas Consulting Group, ¿verdad? Planificadores de jolgorios. Es decir, que sigue entrando el cerdo en una actividad festiva. Síguelo. Y ahora lo vamos a ver en la salsa gorda de principios de los 70. Vamos a escuchar esta pieza del Gran Combo. Se llama La Cabeza del Lechón. Es un señor, yo voy a hacer una fiesta como la que hizo Ángel Luis, pero con ron del país y una jíbara orquesta. Y voy a ver quién me presta. Pónganme mucha atención, porque será un vacilón para hacer lo que se pueda, y si recursos me queda, voy a matar un lechón. Tan pronto mate ese cerdo, a todos le mandaré, porque como bien lo sé, nada con esto yo pierdo. Mi jíbara está de acuerdo para marcharse al fogón, para preparar un dron de caña que mandó Esteban para que coman y beban. Voy a comprar un lechón. De morcilla un pedacito voy a mandarle a Panchón. La trampa para Ramón, que conmigo es buena gente, para alegrar el ambiente voy a matar un lechón. Guillermo allá en su morada dicen que un lechón mató y a Rafael le mandó y él se quedó sin nada, cosa que fue lamentada en New York y en Bayamón.
no vale 1.000.000. Ahora para conformarle voy a tener que mandarle la cabeza del lechón. Bien, parece como si no tuviera mucho sentido, pero lo hice con toda la intención, ¿verdad? Esta salsa gorda de los 60, todavía no pongas a la corona. Esta salsa gorda de los 60, ese disco, antes le decíamos Long Plain, ¿verdad? Salió específicamente en el 1965. Fíjense que todos están ahí ataviados con ropa de invierno, así que sin duda alguna este era un disco que su fin último era la diáspora, algo que queda también rubricado en la lírica de la canción, sobre todo al final, ¿verdad? Que le mandaron un poquito de cabeza del lechón a alguien en Nueva York, ¿verdad? Pero también interesantemente, si fijamos, hay muchas referencias también, muchas coincidencias también con lo que puede haber ocurrido en el velorio, ¿verdad? Fíjense que está el tema de la fiesta, ¿verdad? También está el tema de la repartición. Hay un segmento donde dice: a todos les mandaré y con esto no pierdo nada, ¿verdad? Que es el mismo asunto que yo les mencioné, del detalle del deudo increpado por un personaje que no sabemos su nombre ni quién es ahí en ese momento. Pero por eso en el siglo XX, ya en la década del 60 todavía, asar lechón y repartirlo es un acto también distributivo, y como dice el propio Pellín en la letra, con esto nada pierdo. ¿Ok? Así que podemos pasar a la otra. Aquí es en la publicidad y en la publicidad de nuestra famosa cerveza ya desaparecida, la cerveza Corona, ¿verdad? Y el Cantalicio y su famoso gallo. Seguimos. No, ahí. Y claro, lamentablemente es curioso, ¿verdad? Con todo y con esa mitificación, como llegó a decir Silvia, del cerdo, durante ese periodo de la simplificación de la dieta, como he tratado de demostrar, ¿verdad? Cuando nos llegamos al momento presente, nos damos cuenta que prácticamente el cerdo que consumimos en Puerto Rico es importado. Tengo unas cifras por aquí. Se producen, Puerto Rico al año consume 234 millones de cerdos, pero el 96% es importado. Y la producción local puertorriqueña desde el 1991 ha ido bajando considerablemente, aun cuando hay unos grandes esfuerzos, ¿verdad? La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico ha impulsado proyectos muy denostadamente, ¿verdad? Existe una compañía de crianza de cerdos buenísima que está en Corozal, que se llama La Ceba, que produce un cerdo muy particular y que ha aceptado, los grandes supermercados y las grandes cadenas han aceptado el producto, ¿verdad? Se llama La Ceba. Son muchachos jóvenes también que están haciendo muchas cosas, como están haciendo muchos jóvenes también en la agricultura del país. Pero las cifras de importación son abrumadoras. Yo les exhorto a que cuando vayan a comprar cerdo, consumir alimentos en un supermercado es un acto político. Estará 15, 10, 20, 25 centavos más caro. Cómprelo el del país. Es un voto. Así que si ve que el pernil de La Ceba tiene un precio más alto que el pernil que viene congelado, que tiene un precio más bajo, mire, saque los chavitos del bolsillo y cómprelo.
Además de que es una carne mucho más sabrosa. Por ejemplo, la carne que está produciendo los cerdos de la cooperativa es una carne mucho más jugosa, ¿verdad? Tiene grasa intramuscular, tiene mucho más sabor y no se trata del cerdo congelado, que son cerdos criados con maíz en grandes porquerías, por así decir, en Estados Unidos y que las venden por subasta, ¿verdad? Y que produce una carne mucho más seca. Y también siempre que vaya a consumir a las lechoneras más conocidas, identifique que lo que están asando sea cerdo asado de Puerto Rico y que lo hayan asado, como digo yo, en la vara con carbón. Nunca compren pedazos de lechón que han sido asados a gas. Eso es simple y llanamente un pecado cardinal. Sí, sí. Con todo y con eso, pues a lo largo de la historia desarrollamos una culinaria con lo que yo llamo la alacena de 4 patas, ¿verdad? Comemos patitas que sirven de densificador de los gelatinas, ¿verdad? Cuando usted le echa patitas a las habichuelas, usted obtiene un caldo muy distinto a si lo usara de otra forma. Nos comemos el interior del cerdo, en tripas, el bofe, el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, cuando hacemos las candingas, ¿verdad? Las tripitas fritas ya casi no existen, pero todavía se consiguen en algunas partes de Macao, en las montañas, ¿verdad? Butifarra, longaniza, morcilla, sobrasada, que ya prácticamente no se consigue, pero que en un momento dado, cuando los mallorquines eran poblaciones importantes en el interior de Puerto Rico, bajaban sobrasada y la vendían en las panaderías, en las reposterías de Puerto Rico. A mí nunca se me olvida, del área urbana, ¿verdad? Nunca se me olvida la sobrasada que se llevaba a la repostería, la Imperial, muy reconocida frente a los headquarters del Partido Popular, ¿verdad? Pero yo recuerdo que el señor era de apellido Frau y bajaba todos los viernes de Utuado con sus sobrasadas, ¿verdad? Preparadas. El pernil, pues que lo ahumamos, lo rellenamos, lo asamos, nos los comemos frito también en chicharrones. Tenemos tocino, se usa el cerdo como complemento en los arroces, ¿verdad? Puede ser la parte de la costilla, etcétera. Hacemos guiso y nos comemos la periferia, cabeza, orejas, rabo, piel y grasas. Y preferimos que sea asado a fuego abierto. Por último, hasta aquí hemos llegado. El rancho de APA, literalmente es un rancho. Es un rancho con un pit para cerdo. What you see is what you get. No, aquí no hay nada modernizado, aquí todo es old school, como se supone que sea. Y APA es el guerrero de la vara. Pues muchas gracias. Si tienen preguntas, pues me lo pueden hacer bien, sí. Silvia Álvarez, prende el micrófono, por favor. Hola. Estupendo convite al que nos has invitado, nuestro querido Cruz Ortiz. Así que estamos, yo que soy vegetariana, imagínate, estoy como ya en ánimo de ser hereje e irme a una lechonera. Has juntado todo, has juntado sabores, saberes, en una textura extraordinaria. Te ha quedado todo, el cuerito te quedó perfectamente crispy
¿verdad? Para usar el anglicismo. Así que te felicito Crujiente. muchísimo por esta estupenda presentación. Muchas gracias. Héctor, adelante. Muchas gracias. Y claro, Silvia, siempre quedan cosas on the side, pero fíjate que yo puse una cronología preliminar para tratar de poner cositas ahí colgando, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento importante es, yo que viajo mucho por las lechoneras, pero no las conocidas, sino las que están en centros que uno casi no conoce, entre los 3 puntos en Yabucoa y Las Piedras. Entonces, uno puede ver también una organización del trabajo en la producción del cerdo, que por ejemplo, la matanza es masculina y el desangrado, pero la preparación de las morcillas es femenina, y entonces los pasteles son femeninas, y es una maravilla, ¿verdad? Algo que aquí uno no puede entrar en esos detalles tan importantes, pero que sí lo ocurre, ¿verdad? Y si eso no ocurre, pierde un cierto sentido de autenticidad, ¿verdad? En esas lechoneras, mira que fulana no hizo las morcillas, que quien las hizo fue fulano de tal, etcétera. Pero esas son cosas que pueden venir más adelante, etcétera. Sí, déjame añadirte un datito. En la playa de Ponce, nada más un comentario. En la playa de Ponce, allá para los 50, había una cocinera extraordinaria que se llamaba Guillermina. Y Guillermina hacía las morcillas. Nadie sabe quién era quien recogía y quien mataba el cerdo, ni recogía la sangre ni nada. Pero todos sabían que Guillermina las había hecho o no las había hecho, si estaba enferma o lo que fuese. Con el orégano brujo, por el cilantro, por las hierbitas y todo, uno sabía que era Guillermina la que las hacía. Héctor Feliciano, adelante. Y buenas tardes. Felicidades, Cruz. Ha sido una charla extraordinaria, estupenda. ¿Ok? Solamente quería hacer un comentario. En la primera gráfica que tú presentaste, la primera cronología, dice que en el 1505 se introdujeron por parte de Yáñez Pinzón unos cerdos en el oeste. El padre Murga sostenía que no había ocurrido así, sino que el capitán del barco que traía los cerdos que mandó Yáñez Pinzón, que era un novato en estos viajes por América, se confundió y se pasó de Puerto Rico, pero no quería llegar a la Española con los cerdos porque entonces tenía un problema económico, lo podían hasta demandar. Y entonces lo que hizo fue que soltó los cerdos y los cabros en la isla de la Mona. Y que él sostenía que los cabros que hay en la isla de la Mona, los cerdos, son descendientes de aquellos cerdos españoles. Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando se produjo el 5º centenario del descubrimiento de América, que Hernández Colón era el gobernador, desde la isla de la Mona se sacaron unas parejas de cabros y se enviaron a España, porque supuestamente eran los cabros originarios de la meseta castellana, que habían desaparecido como consecuencia del cruce con distintas razas. Y ese era el comentario que quería hacerte. Bueno, muy bien. Yo, de hecho, desconocía esa parte del padre Murga. Pero eso no quita tampoco el hecho de que en otros procesos de conquista se utilizaba ese fenómeno de antes de poblar, poner animales y recursos cárnicos, y en este caso el cerdo era fundamental por el hecho de que se reproduce en cantidades considerables. Por ejemplo, el cerdo canario, una de sus ventajas también en esa primera etapa es que podía parir de entre 10 y 8 y 12 cerdos en una sola aparición, ¿verdad? De manera que seguía reproduciendo en grandes cantidades como comida segura. Cruz, hay una pregunta de Mario Rocha, está por el chat. Dice que si has podido investigar sobre el consumo del cerdo en las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos. No tengo el dato ni he tenido mucho tiempo para concentrarme en eso, pero
lo más que he podido hacer es ver los menús de los restaurantes puertorriqueños o que se anuncian como puertorriqueños en Chicago, en Nueva York, ciudad, ¿verdad? En Brooklyn, etcétera. Y siempre aparece el cerdo, pero no he tenido la oportunidad de entrarle con seriedad al asunto. Prácticamente pues no he tenido el tiempo para meterme en eso, aunque es un tema que me interesa muchísimo. Así que a mi querido amigo Mario, que anda por ahí, pero no le puedo ver la cara, el rostro, pues no. Pero de que es un hecho, ¿verdad? Incluso siempre he escuchado anécdotas de que en algunas navidades, algunas comunidades puertorriqueñas pues salen y asan cerdos en los parques, ¿verdad? Para un poco festejar. Mario Roche, saludos. Hola. Muchas gracias por la conferencia. Sí, hay un Hay alto. una cultura de. Y Tahití y todo, o sea, ahí. Y otra cosa, o sea, el Caribe tiene ciertos alimentos que los eslabonan, ¿verdad? Yo siempre hablo del plátano y del cerdo, o sea, son alimentos que nos llegaron, ¿verdad? Pero que los espacios geográficos del Caribe y del Gran Caribe experimentaron las mismas circunstancias políticas y sociales que Puerto Rico, y que por lo tanto ahí llegan estos alimentos y a la larga, si lo miramos desde hoy, pues se convierten en eslabones de este Gran Caribe, ¿verdad? A través de los alimentos. Lo que varía entonces es las formas de confección. El alimento está ahí, no es lo mismo la forma como se hace el lechón en Cuba, que normalmente es abierto y en parrilla. Los condimentos son muy diferentes, ¿verdad? Pero al igual que el plátano, que en cierta manera eslabona al Caribe culinariamente, el cerdo también lo hace, definitivamente. Y la importancia del cerdo, te lo digo, es básica en esa primera etapa de conquista. La red tenía otras funciones, ¿verdad? Ganado de tiro, producción de leche. Y el elemento cárnico no es que no fuera importante, sino que mejor era comer cerdo en ese sentido que comer a un animal que tenía unas funciones básicas en el proceso de conquista, ¿verdad? Y los cueros, porque claro, los cueros, es muy importante para el comercio colonial. Ciertamente. La producción de cuero. Mario Roche, ¿quería hacer algún comentario? Si no hay más preguntas, entonces yo también quiero felicitar al colega Cruz Ortiz por una maravillosa e interesantísima conferencia de un tema interesantísimo y reconocer la investigación amplia que ha hecho y rigurosa para ofrecernos esta conferencia. Y quiero agradecer también a los colegas técnicos que han estado aquí con nosotros tratando de resolver los problemas que tuvimos inicialmente. Y le damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros disfrutando esta excelente conferencia sobre el lechón asado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta luego.